Muy buenos días. Es un honor compartir estos espacios del ente que tiene en sus manos ordenar, gracias a las leyes, el país del futuro. En ese sentido, la UNESCO siempre estará dispuesta a acompañar cualquier iniciativa que la Cámara tenga a bien hacer en sus distintas áreas de competencia. La UNESCO es un organismo de Naciones Unidas, uno de los primeros organismos creados por las Naciones Unidas, un organismo que en 1945, apenas finalizada la Segunda Guerra Mundial, se trazó como línea luchar contra la violencia y luchar contra las reglas. En la propia Constitución de la UNESCO dice, ya que las guerras nacen en la mente de los hombres, es la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz. ¿Y cómo se elige y cómo se construye la paz en la mente de los hombres? A través de la ciencia, de la educación y de la cultura. Y esas son las áreas de trabajo fundamentales de la UNESCO. Ciencia, conocimiento, tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales. Educación, como elemento central de la construcción de cualquier país. Y cultura. Y no solamente cultura como eventos y las bellas artes, sino cultura como las raíces mismas de un país que sin ella pierde su condición de futuro. La UNESCO ha venido trabajando en 1945 en estas líneas de una manera fundamental que busca, a través de esa consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza. Sin educación y sin cultura jamás saldremos de las líneas de pobreza, a través justamente de la comunicación. Y para la comunicación es necesario el conocimiento. En ese sentido se acompaña este evento, dado de que una de las motivaciones fundacionales de los organismos que lo promueven es la información adecuada para poderla transmitir. La UNESCO tiene distintas prioridades. El mundo ha cambiado mucho desde 1945 y sus mayores esfuerzos van dirigidos a dos prioridades fundamentales. El tema de África, como el continente de mayor pobreza, de mayor violencia y de mayor inequidad en el mundo, en todos los aspectos, cultura, educación, ciencia, y el tema de la equidad entre el hombre y la mujer. Y cuando decimos equidad entre el hombre y la mujer, no es que sean iguales ya que son diferentes, pero que sí sus valores, sus derechos humanos y su posibilidad de desarrollo sean iguales ante cualquier condición. En el campo de la cultura, que es el que me invitaron a comentar hoy, la UNESCO ha venido cambiando en los últimos siglos, ya de casi un siglo, desde el año 45 hasta ahora, ya van más de 70 años. En los primeros momentos la UNESCO se orientó a los elementos que existían: la formación y desarrollo de bibliotecas, la formación y desarrollo de museos, la formación y desarrollo de las grandes artes, la pintura, la música, la escultura. Y yo diría que hasta los años 60 esas fueron las líneas principales de UNESCO y en ese sentido se hicieron muchísimos aportes. Ya en los años 60 empiezan grandes transformaciones en el mundo y sobre todo la descolonización de casi la mitad del planeta, que no tenía libertades directas, sino su independencia como nación dependía de otras naciones. África, Asia, en América Latina, en América, existían múltiples naciones que eran colonias europeas fundamentalmente. A partir de eso empieza a ser necesario la construcción de una nueva historia, un proceso que empezó en los años 60 y recién hoy se está culminando, que es construir una historia entre todos. La historia de África, la historia de América, la historia de Europa, la historia de Asia, entre todos. No una historia mirada solamente de un lado o del otro, sino la historia con las distintas miradas, con la complejidad que la historia tiene. ¿Eso por qué? Porque eso nos puede ayudar a entendernos y a resolver en forma pacífica los dramas históricos que muchas sociedades aún viven y que vienen de siglos atrás. Empezó también a trabajar sobre el tema del tráfico de los bienes culturales. Hasta 1960 no habían leyes que impidieran que los bienes culturales de un país fueran comprados por cualquiera y trasladados a cualquier museo en cualquier otra parte del mundo.
Hoy, después de 40 años de lucha de la UNESCO, siguen pasando situaciones, pero hoy contamos que todos los museos y todos los, aquellas personas que trabajan con bienes culturales tienen que tener la respuesta firme de que ese bien cultural no es un bien producto de saqueo o de un robo. Todavía hoy en México muchas de nuestras colecciones prehispánicas, muchas de nuestras colecciones coloniales, por falta de cuidado, por falta de conocimiento, por falta de inventario adecuado, se siguen perdiendo permanentemente gracias a este tráfico ilegal. Gracias a la Interpol muchos de estos bienes se recuperan, aunque se siguen luchando por muchos otros que aún no se han sido devueltos a sus pueblos originarios. También en ese periodo, posterior a los años 60, ya llegando a los 70, en el año 72 específicamente, se firma una de las convenciones más importantes, que es la Convención de la Protección del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, del cual México orgullosamente es el país latinoamericano con más sitios inscritos, 31 sitios. Ahora bien, esos sitios son inscritos porque sus valores son importantísimos para el país que los posee, pero tan importantes para el resto del mundo. Por lo tanto, el país que los posee pone a los ojos del mundo su cuidado. Debemos preguntarnos a veces si eso es verdad. Muchas veces nos congratulamos y sacamos en prensa las declaratorias, nos ponemos la medalla de que tenemos un sitio patrimonial nuevo, pero realmente las condiciones del sitio, y no solamente las condiciones del sitio, sino las condiciones de las comunidades que viven alrededor de esos sitios patrimoniales, no siempre son las mejores. Incluso no siempre esas comunidades que conviven con el sitio patrimonial tienen relación con el sitio patrimonial, su educación patrimonial se ha mejorado y las escuelas, las comunidades, las madres, los adultos mayores tienen acceso constante a esos sitios que en muchos casos es la fuente misma de su identidad. También se han hecho otras convenciones importantes, como la Convención de la Salvaguarda del Patrimonio Subacuático, y eso recientemente, debido a las nuevas tecnologías que permiten a muchos piratas contemporáneos, hay que llamarlos así, explorar fondos submarinos y excavar restos de naves hundidas hace mucho tiempo, sacando simplemente elementos que tienen valor comercial, monedas, cañones, campanas, y perdiéndose allí la historia, que es la que le compete a los pueblos. De esa convención, México también es firmante y orgullosamente una mexicana, y es parte de la convención internacional y lleva la secretaría en París de esa convención. A partir del 2001, a partir del atentado contra las Torres Gemelas, a partir de los múltiples atentados que en esos años se vivieron, la UNESCO y las naciones que forman parte de la UNESCO tuvieron que revisar su visión de la cultura y darle mucho más peso a otros elementos culturales a los cuales hasta entonces no se le había prestado atención. El primero de ellos fue la declaratoria de la protección, la salvaguarda del patrimonio inmaterial. Le habíamos dado mucho peso a los monumentos, le habíamos dado mucho peso a las edificaciones, pero muy poco peso a ese patrimonio que se construye día a día, con la música, con los bailes, con los trajes, con las comidas, con las manifestaciones, con la medicina tradicional, con las creencias. Y la UNESCO hoy en día cree que ese patrimonio inmaterial que está en manos de las comunidades como las que hoy nos visitan, son realmente la raíz de la cultura local. Y en el mundo globalizado, si se pierde esa raíz de la cultura local, perdemos la identidad general. Pasamos a formar parte de una masa homogénea de naciones sin cultura. Por lo tanto, el rescate del patrimonio inmaterial es tan importante hoy en día como el rescate de las edificaciones, de las ruinas y del patrimonio natural. Dentro de ese proceso, la UNESCO también ha trabajado fundamentalmente en el diálogo intercultural, en buscar cómo entendernos, en entender que las verdades están de lado y lado y que las visiones distintas construyen verdades más grandes. Es decir, a quitar las imposiciones de las verdades únicas, vengan de donde vengan,
y a fomentar el encuentro de culturas, al respeto de la cultura de todos, a la comprensión de la cultura de todos. En ese sentido, ese proceso de relación intercultural difícil, complejo, incluso muchas veces avasallados por, digamos, contenidos generales de la propia educación que uniformizan el territorio nacional, donde es necesario incluir cada vez más contenidos locales. El respeto a las lenguas, lo que acabamos de oír, el himno nacional en lengua autóctona, ese respeto a la lengua, no solamente porque se entienden unos con ella, sino porque esa lengua tiene contenidos que nos pueden servir a todos, valores en sus palabras, valores que posiblemente en el idioma español, francés, inglés no existen, y allí existen valores de tolerancia, valores de salvaguarda del patrimonio, valores de comprensión de la naturaleza. La propia palabra tiene valores, y en ese sentido México es uno de los países que aún conserva más lenguas, pero muchas de ellas en peligro de desaparición por su falta de comprensión en un sentido cultural nacional. La memoria está escrita en esas lenguas y la memoria también está escrita en cada una de las edificaciones que nos han legado los antecesores en cualquiera de los periodos y en cada uno de los documentos que conservan nuestros archivos. Y en ese sentido, la UNESCO ha venido trabajando muy duro en el rescate de la memoria. La creación del Comité de la Memoria del Mundo, el cual este año tuvimos en México su 11ª reunión, es una de las comisiones más importantes para el rescate de documentos, documentos esenciales, documentos, fotografías, películas, que sin ese proceso se perderían para siempre. En ese sentido, la UNESCO abrió un espacio en el 2009 que se llama la Biblioteca Mundial, un espacio digital que un poco comulga con la idea necesaria de toda la información en manos de todos. Mientras la información no esté digitalizada, seguirá estando en los archivos y en las bibliotecas de algunos, sin que el mundo pueda utilizarla, sin que podamos otros utilizar esa información para ser mejores, para construir conocimiento. Y en ese sentido, la única forma de compartir es digitalizar esa información. La Biblioteca Mundial, que hoy se puede consultar por internet, ya tiene 120 socios, algunos de ellas instituciones mexicanas, y tienen más de 1.567 documentos en excelente resolución, es decir, mapas, documentos perfectos que se pueden ver a detalle y que son accesibles a cualquiera que pueda entrar en un internet. Esa sería la motivación más grande de ir haciendo, no es que tenga que estar todo para mañana, pero de empezar una digitalización de nuestra memoria integral, la memoria audiovisual, la memoria visual, la memoria construida y la memoria de esas representaciones intangibles que se pueden hacer perdurables incluso para sus mismos participantes a través de los registros audiovisuales. La UNESCO saluda este tipo de reunión y saluda a la Comisión de Cultura del Congreso por dar espacio a estos temas en una sesión abierta. Muchas gracias.